episodio está patrocinado por Mi Marketing Mensual, un club de marketing digital en el que a través de algunas de nuestras soluciones y contenido ayudamos a startups, pymes y modelos tradicionales a dar el salto digital. Bienvenido a Charlas de Bolsillo. Oye, soy alguien que celebra las pequeñas, pues siempre los pequeños comienzos, porque siento que las personas que nos enfocamos a darnos cuenta de lo que está pasando, como, esta es la primera vez que hago esto, lo disfrutamos más, y eres el primer hombre al quien entrevisto en el podcast, entonces bienvenido. No, gracias. Sé que lo habíamos pospuesto, te dio COVID, o sea, ahorita me cuentas cómo te fue. ¿Ya te había dado? No me había dado, y qué bueno que cancelamos porque habíamos estado hablando. No, o sea, me hubiera enfermado también, sí. Y aparte yo ya tenía de que citas para grabar más episodios, entonces dije, la vida me ama, Dios me ama, porque... Un paréntesis y luego retomamos. Sí, pero qué bueno que ya estás aquí. La verdad, tenía muchas ganas de entrevistarte. Desde antes que empezara a trabajar contigo, pues ya te conocía. Yo te dije, ya te conozco. Me acuerdo una vez que nos vimos en Fundidor y que ya te grité de que, aquí no. Y tú sí vi tu cara de... Sí la conozco, pero ¿de dónde? Como que no te acordabas. Y yo sí, y ya sabías quién. Entonces, la primera vez que te escuché, todavía no me conocías, fue que te fui a ver a Metapatio a dar un Foc-Up. Entonces, fue como, qué interesante. Creo que ahí diste un Foc-Up sobre las ONGs, creo que era. Sí, el deporte. O sea, como que combiné cosas, ya sabes que ando en todo. Entonces, sí, fue una combinación rara. Quisiera empezar a hablar cómo un venezolano termina en México y en Monterrey. Larga historia, pero en resumen mi mamá había estudiado aquí, de hecho en el Tecnológico de Monterrey. Mi mamá es diseñadora, se dedica primero a la publicidad y después se metió muchísimo tiempo en vestuario tanto de teatro como de circos y cosas maravillosas y espectaculares. Había estudiado aquí de colada porque su hermana vino a estudiar medicina, y ya ves que casi todo el mundo viene a estudiar medicina aquí en Monterrey, entonces aprovechó y se vino por acá. Entonces, cuando empezó la crisis política y como combinada con una crisis familiar en Venezuela, pues el primer lugar donde empezó mi mamá fue Monterrey. Entonces vine hace muchísimos años. Porque ya lo conocía. Ya lo conocía, tenía todavía amigos en común y todo. Entonces como que la gente empezó a huir de Venezuela y fue el primer lugar que se le vino a la mente, y dice, pues hay buena calidad de vida, tengo amigos, ya conozco el lugar. ¿Y lugar. México pone muchas trabas para que Sí, para los extranjeros es un show. Es una de las cosas bien importantes también, que nos quejamos muchísimo de cómo se trata al extranjero en Estados Unidos, y México sí pone muchísimas trabas. O sea, sí es un dolor de cabeza migración, pero afortunadamente mi mamá venía con trabajo, o sea, como que ya venía con terreno más o menos preparado. Vine a estudiar, me regresé a Venezuela, luego regresé. O sea, como que ha sido intermitente, pero al final siempre termino aquí por alguna razón. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando llegaste? No, la primera vez fue, aquí hice secundaria prepa. Ajá. Y luego me fui. Y luego ¿a Venezuela? La carrera, sí, y luego la carrera, cuando terminé la carrera, y ahí fue cuando me empecé a dedicar al desarrollo social. Siempre había trabajado de voluntario en cositas, en organizaciones, como esa inquietud social siempre la había tenido. Pero justo cuando terminé mi carrera, me quería conocer Latinoamérica. Soy un enamoradísimo de Latinoamérica. Y aparte que pues estoy loco y me gusta hacer cosas extremas, entonces agarré una mochila, me fui a Chetumal, o sea, agarré un avión a Cancún, a Chetumal, y de ahí me agarré caminando. Hice toda Centroamérica caminando, y ese viaje fue así como el parteaguas de mi vida completa, porque me di cuenta de muchas realidades y muchos contextos en Latinoamérica que me enamoraron de buscar soluciones a esas problemáticas, de conocer contextos que si ves en internet, en libros, en películas, en documentales, pero hasta que las tienes de frente son como cachetadas y baldes de agua fría. Entonces ahí fue cuando volví a Venezuela, y luego regresé en el 2007 y ya, de ahí no me he ido. ¿Tú tomaste la decisión en 2007 de México va a ser mi lugar de vivir? ¿O? Por lo pronto sí, después me fui a otras partes de Uruguay y se te la regresé, pero sí, o sea, en México hice muy buenas amistades, empecé a hacer carrera, empecé a hacer vida, como que empecé a echar raíces, y a pesar de que me he seguido moviendo, pues por alguna razón siempre termino aquí. Creo que Monterrey, a pesar de que hay muchos haters de Monterrey, por muchas razones que se entiende perfectamente, es un semillero de cosas bien interesantes que están pasando en muchas industrias. O sea, no nada más en la industria comercial, sino en la industria social, en la industria deportiva. O sea, hay muchísimas cosas que están pasando acá. Concuerdo contigo, porque justo hablaba hace poquito sobre
me encanta la vida en Chiapas, o sea, pero es muy lenta. O sea, cuando yo estoy allá, mis días pues pasan lentos, hago menos cosas. Y yo digo, no sé qué pasa en Monterrey, que la vida sí es más rápida y tiene sus pros y sus contras, pero uno de sus pros es que constantemente estás sacándote de tu zona de confort. Totalmente. Y eso me encanta porque le decía a Emiliano, yo creo que si nos quedáramos en Chiapas yo no estaría haciendo tantas cosas. O sea, siento que sería como, me alcanza y aquí estoy bien, y aquí como que siempre estoy pensando en crecer, en aprender, y eso sí creo que es el contexto que rodea a Monterrey. Es un ritmo bien distinto. A mí me pasó, y en 2 ocasiones y en 2 países diferentes, que yo llegaba ya con este ritmo acelerado. Ajá. Por sí soy acelerado con el ritmo de Monterrey, y 2 personas diferentes, en 2 países diferentes, con 2 contextos diferentes, escuchaba el comentario de que aprovecha este chavito porque viene de Monterrey, viene acelerado, o sea, para que haga cosas. O sea, como sí tenemos o agarramos en esta parte un ritmo bien distinto. Y creo que eso catapulta a que pasen muchísimas cosas al mismo tiempo en diferentes industrias. Entonces, por lo menos yo personalmente sí me siento a gusto, a pesar de que obviamente hay cosas que no me gustan y que me gustaría cambiar, pero creo que a lo que me dedico es un lugar ideal porque es un laboratorio para hacer un montón de cosas necesarias. Oye, ¿cómo está la semillita en ti de lo social? O sea, ¿crees que vino desde cuna, tu familia? ¿Qué pasó? Yo creo que fueron muchas cosas. Uno, sí, o sea, mi mamá siempre estuvo metida en este tipo de cosas, a pesar de que siempre estuvo como en la industria de la publicidad y el teatro y el espectáculo. Siempre como que nos inculcó esa cosita, y desde muy chavito soy muy hiperactivo. Por si las personas que me conocen saben, no me puedo estar quieto. Y una de las maneras, aparte del deporte, fue participar en voluntariado. O sea, me metí de todo. O sea, voluntariado de organizaciones con personas con discapacidad, de construcción de casas, o sea, un montón de cosas. Todo lo que había me metía. Y como eso fue sembrando una semillita en mí. Y este viaje que te comentaba, justo fue como el parteaguas de todo. Yo siempre había querido hacer publicidad. O sea, desde que yo veía los mundiales y veía las campañotas y el Super Bowl y cosas así, es decir, quiero hacer una de esas campañas. Y en ese viaje, ya graduado, luego llegué a Venezuela, o sea, un montón de cosas, pero me cambió la perspectiva, como me hizo cuestionarme por qué la industria que por lo menos yo consideraba la más creativa del planeta, que ponía las mejores mentes a crear una campaña impresionante para que la gente te comprara galletas o refrescos, se dedicaba a eso. O sea, simplemente a crearte una necesidad, y no nada contra la industria de la publicidad, pero te creaba una necesidad de algo que en realidad ni siquiera necesitabas ni lo tenías en la mente para que lo compraras. Y además te daña. En lugar, exacto, o sea, y en lugar de tener esas mentes resolviendo problemáticas sociales, hay un montón de cosas que hacer, un montón de organizaciones, un montón de personas tratando de hacerlas, pero sin esa, a lo mejor sin esa capacidad o esos talentos apoyándolos. Entonces ahí fue cuando me cambié que, híjole, o sea, ¿qué quiero hacer? O sea, dedicarme a vender galletas de una manera espectacular, o usar esa creatividad que yo personalmente pensé que tenía en resolver algunas problemáticas. Entonces ahí fue como la balanza se inclinó de este lado totalmente. ¿Y qué cambió en tu camino de vida, en el que quizás ya habías trazado en ese momento que decidiste, no, me voy a lo social? Y fue paulatino, o sea, porque al final sí entré a la industria de la publicidad, logré estar con marcas que yo quería estar, pero no me sentía lleno. O sea, me sentía hipócrita conmigo mismo, como que estaba ahí, pero al mismo tiempo yo, o sea, estaba escuchando, siempre estuve como en las mesas de conversaciones difíciles y pesadas, y me daba cuenta cómo estaba la realidad de la industria y la porquería que muchas marcas eran en todos los sentidos, y yo hacía que eso se vendiera como la gran solución que necesitabas en tu vida. ¿Estudiaste comunicación? Estudié comunicación, y después especialicé en mercadotecnia y después en ciencias sociales. Entonces, o sea, hiciste comunicación, prácticas de eso haces con empresas con las que quizás no estabas, sí. No compartías como la misión todo, de esa empresa, ¿no? Exacto. Y de ahí que, o sea, estudias mercadotecnia, pero tú ya traías o estabas trabajando a la par. Estaba en publicidad, nada más. Y después, cuando regreso, justo como me fue a Venezuela en 2007, cuando regresé, me invitaron a participar como consultor en programas de comunicación de organizaciones de la sociedad civil. Y ahí fue cuando dije, esto es, o sea, híjole, tenía así como tenía que ser contrapeso, porque las organizaciones no tienen la lana que tienen la industria publicitaria. Entonces, si me dedico a esto, voy a ser muy feliz, pero no me van a pagar lo que me están pagando aquí.
Después empecé a trabajar con gobiernos también en programas, o sea, como que me empecé a clavar un poquito más en trabajar en la parte social, pero no soltaba esto. Y cuando... Te daba dinero esto. Sí, claro, por supuesto. Y ya cuando vi que había mucha área de oportunidad ahí, se empezó a inclinar mucho más la balanza para acá. Me empezaron a contratar para hacer programas muy grandes internacionales en temas de sostenibilidad social, de impacto social, de métricas. Entonces vimos que había un área de oportunidad y poco a poco fui soltando la publicidad. Y no soltándolo completamente porque al final nos dedicamos a lo mismo, solamente que pues ya enfocado a empresas, organizaciones, programas que están haciendo impacto social o ambiental. Ya dejamos de un lado las empresas. Después sí seguimos trabajando con empresas, con bancos, con un montón de cosas, pero siempre con que tuvieran el enfoque, que fueran congruentes con el tema social. O sea, esa es como la banderita para decir sí trabajo contigo. ¿Y cuándo fue, o sea, una fue la semillita social, pero cuándo surge la semillita del emprendimiento? Yo creo que se dio también, como entras a una industria que no existe, o sea, al final me da mucha risa porque cuando hay convocatorias o festivales o algo de emprendimiento, sobre todo social, siempre nos encontramos los mismos, son por las mismas organizaciones, lo mismo que eso debe cambiar, pero éramos muy pocas personas las que estábamos tratando de hacer un cambio por ahí, entonces pues era un campo abierto, o sea, no había nadie que estaba haciendo lo mismo que yo, entonces yo siempre bromeo que como no sabíamos qué hacíamos, por eso podíamos cobrar lo que cobrábamos, pero como que cada vez empezó a haber más trabajo, más cosas, nos empezaron a conocer porque éramos muy pocos los que estábamos haciendo esa parte. Entonces la gente que quería hacer una campaña publicitaria pero con enfoque social nos empezaba a buscar a las mismas personas. Prefería buscarnos a nosotros que a lo mejor teníamos un poco más de sensibilidad o el oído un poquito más fino en ese tipo de cosas, que a lo mejor una empresa publicitaria grandota que sabes que te va a hacer la macroproducción pero que no tiene esa sensibilidad y hemos visto mil regazones que pasan con las marcas cuando pasa eso. Y entonces ahí surge Alquimia Social, ¿desde ahí ya se llamaba así? ¿O? No, fíjate, Alquimia Social como tal surgió en 2015. Yo no tenía como un concepto nada más. Me invitaron a dar una charla de estas TEDx 2000, no me acuerdo cuándo fue la primera, 2013 creo que fue. Y justo coincidió que yo estaba preparando esa charla y no sabía cómo aterrizarla y estaba leyendo sobre la vida de los alquimistas. Yo soy la persona menos creyente del planeta, pero sí, yo sé. Tú me conoces perfectamente, pero justo porque me encanta como muchísimo adentrarme a entender por qué las personas piensan como piensan. Entonces justo coincidió que en ese momento estaba leyendo sobre la vida de los alquimistas y me hizo total sentido con lo que estábamos pasando nosotros en tratar de resolver problemáticas sociales. Es decir, los alquimistas eran estos que les decían magos, hechiceros, sí, brujos, etcétera, que al final están haciendo ciencia, pero ellos no sabían que están haciendo ciencia. Al final ellos querían encontrar esta piedra filosofal para transmutar el metal en oro. O sea, todo el mundo pensaba que estaba haciendo magia en esa época, pero si nos ponemos a ver, de ahí salieron avances en botánica, en química, en física, en astronomía, en un montón de cosas. Entonces yo lo relacioné muy bien con justo lo que estaba pasando con nosotros. Éramos un montón de loquitos o loquitas haciendo cosas que parecían imposibles, pero que no sabíamos si las íbamos a lograr en su momento, pero que en el camino estábamos descubriendo un montón de cosas para resolver problemáticas sociales y ambientales. Entonces me hizo total sentido y como que adopté ese concepto de la alquimia social. Y después en el 2015, que regreso de Uruguay, me invitan a dirigir los programas del Impact Hub, que es una plataforma de emprendimiento a nivel global. Y en paralelo me empezaron, o sea, como que eso me dio un poquito más de visibilidad. Entonces me empezaron a invitar como consultor a cosas y ahí fue cuando me vi en la necesidad de que esto tiene que ir por ahí, tengo que formalizarlo y tengo que hacer cosas. Empecé a hacer un equipo de gente multidisciplinario. Y aparte en todo el mundo, por lo que sí, exacto. O sea, el Impact Hub está muy cañón. Me ayudó muchísimo de plataforma, me ayudó a entender muchas cosas que yo pensaba pero no sabía que estaban pasando en otros lugares del mundo, de que, oye, pues es como están viendo que la gente sea feliz, no sé, o sea, que sonrían más, o sea, ese tipo de cosas. Está cañón porque hasta Netflix ha hecho un buen de documentales, sí. No sé, el más famoso que recuerdo, el Happy, o sea... Sí. Está cañón. Que pasaba mucho con las organizaciones oye, ¿y cómo mides que estás teniendo éxito? Es que la gente es feliz. ¿Y cómo sabes que eres? O sea, cosas ¿Qué evaluación aplicas? Entonces, o cuál es tu KPI? Y no sabíamos. Y hay cosas que ya están pasando en todo el mundo. Entonces, justo esa participación en el hub me abrió el cerebro a cosas que ya estaban pasando, cosas que sí eran posibles. Y solamente empecé como a absorber como esponja.
fui conociendo mucha gente muy valiosa en el camino que tenía como la misma inquietud, pero tenía otros talentos que yo no tenía, y fuimos como combinando esos talentos para hacer Alquimia Social. ¿Y así se llama tu agencia o tiene otro nombre? Sí, es Alquimia Social. Alquimia Social. ¿Antes cómo? ¿O era Aquino antes? Sí, era yo. Era yo contra el mundo. Y generalmente pasa eso, o sea, como que o me buscan a mí o buscan a alguien que está conmigo en el equipo. El equipo no trabaja, no sé si lo desconecto. No, está bien. El equipo no tenemos un lugar, no tenemos una oficina, o sea, de hecho hay gente en Chile, hay gente en Ciudad de México, hay gente en Monterrey, hay gente en todas partes, y dependiendo del proyecto y las necesidades del proyecto, empezamos a armar como ese rompecabezas de gente que de quién puede sumar. Exactamente. Pero todo es a través de ti. Sí. Oye, cuando empiezas a trabajar con Alquimia Social, ¿tus primeros clientes ya fueron gobiernos o fueron empresas? Sí, eso también, que eso está cañón. No tenía como mucho margen de error. Los primeros clientes fueron organizaciones, con eso fueron como los primeros pininos, pero inmediatamente fue programas gubernamentales, federales, municipales y estatales. Entonces, pues también te metes a la caca, o sea, totalmente. Trabajar con gobierno es difícil, pero al mismo tiempo te das cuenta que hay caballos de Troya bien padres adentro. Hay personas con vocación impresionante que quiere hacer cosas y que obviamente está topada por todos lados por lo que implica la política, la corrupción y todo lo que hay adentro. Pero nos empezamos a dar cuenta que justo si agarramos de aliados a esos caballos de Troya que están dentro, podemos empezar a impactar. Y qué mejor que un impacto que tenga un programa gubernamental, etc. Entonces, sí, teníamos como muy poco margen de error. Pero tu primer paso era busquemos a esos diferenciadores que están dentro. Y fue sin querer, o sea, de repente gente que estaba dentro es como que ¿cómo le hago para resolver esto? Y escuchaba de nosotros afuera y yo, pues vente para acá, o sea, ayúdanos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aterrizamos esta idea? Y ahí nos dimos cuenta de todo eso. Obviamente en el camino te vas dando cuenta de todo, o sea, de cómo funciona el gobierno, y dices, no quiero estar suficientemente dentro porque me entero de cosas que no quiero enterarme o no sé, pero me ayudó como a entender también cómo funcionan las diferentes rubros, o sea, cómo funciona la empresarial, que al final lo que quiere pues es lana, o sea, esa es la realidad. El gobierno al final lo que busca es votos, y las organizaciones civiles pues ahí está dividido, o sea, hay unas que perpetúan el problema para seguir existiendo y no se dan cuenta, pero como que la combinación de todas esas es al final lo que va a resolver una problemática social. Los programas más exitosos que yo he visto en el mundo es lo que combinan a todos, o sea, que está empresa metida, está gobierno metido, están organizaciones civiles metidas, o sea, al final necesitamos integrar, porque las problemáticas sociales, no sé, si son 5, tenemos a 200 organizaciones, 200 movimientos tratando de resolver 5 cosas y no se resuelven, pero porque todo el mundo se está peleando la tajada. Entonces sí tenemos que buscar esa integralidad para hacer una solución sistemática. Una de tus TEDs que vi, hablabas de, creo que un emprendimiento en Perú. Ajá. Y me encantó porque como que decías, ellos sí están conformados como una empresa. Sí. Y tú creo que es el camino que recomiendas, ¿no? O sea, que aunque vayas a atacar un problema social, no digas, pues me voy por lo fácil que es hacer una AC, que quizás no tienes obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, distintas, sí. O distintas. Sí. Me llamó la atención esa reflexión, porque hablabas de que al final pues necesitas recursos para solucionar una problemática. Claro. Y pues qué mejor que tú los manejes, claro. Y que no estés, o sea, cómo conectar eso, y quiero que me hables un poquito de eso. Es un tema y es polémico, y muchas organizaciones yo creo que me odian por ese TEDx. Fue el de 2016, pero el que se llamaba Aspirina, Organizaciones, ¿no? Aspirina, sí. Justo, hablamos de cuántas organizaciones, y hay un montón de organizaciones que están haciendo las cosas y no las hacen, o sea, no las hacen por malos, pero sí falta profesionalizar muchísimo el trabajo social, muchísimo. Generalmente, no todas las organizaciones, hay de todo obviamente, y hay unas muy buenas, pero generalmente creo que el común denominador es que son muy mal pagadas. Entonces, ¿qué pasa si tratas de buscar profesionistas que se dediquen a cosas específicas y no les pagas bien? Pues se van a ir con quien les paga bien, que esa es la iniciativa privada. Entonces, o no se van a meter full a claro, eso. Claro, van a estar en mil cosas, o sea, tienes ¿por qué la iniciativa privada tiene tanta gente tan talentosa y tan buena? Porque les pagas bien, o sea, se va a ir para allá, pues claro, o sea, por más guerrillero que seas y por más cosas, pues al final pues, es muy común que tienes que pagar cuentas y el recibo de luz y la familia y los hijos. Es el mismo en el que hablas de
que fuiste papá y que querías aumentar tu nivel, pero no querías soltar eso es, o sea, yo les digo, imagínense que tienen no sé, un hijo, pues yo soy papá y ponía ese ejemplo, y de repente quiero que mis hijos tengan un cierto nivel de vida, porque quiero que tengan buena educación, o sea, yo una educación súper específica, a mí me gusta mucho la educación constructivista, por ejemplo, quiero que tengan salud y sean atendidos en hospitales top, o sea, porque eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo considero calidad de vida, pero para eso pues no, o sea, me voy todos los días a la esquina a pedir dinero y pues no, o sea, no es congruente, o sea, no es sostenible la visión de vida que yo tengo o ese propósito, pues con qué lo voy a sostener. Entonces, una de las soluciones que ha habido mucho son estas empresas sociales o organizaciones que tienen sistemas mixtos, es decir, que crean una empresa que está resolviendo una problemática social, pero que es económicamente sostenible, pero al mismo tiempo no pierden la organización y una nutre a la otra. O sea, hay como diferentes modelos que han surgido en todo el mundo que están tratando de que tu vida no se te vaya en buscar donativos y buscar fondos internacionales para ver si salen o no salen, o si la gente está de buenas o malas para donarte. Me rompió mucho el paradigma, porque una de las cosas que yo quiero hacer es pues ayudar a mi estado. O sea, Chiapas hay mucho que hacer, y el hecho que yo esté fuera no quiere decir que no pueda hacer nada. O sea, como que siempre he tenido claro, pero yo decía, no, es que necesito construir una empresa o un modelo que me dé suficiente dinero para que ese dinero lo pueda meter ahí. Y cuando yo escuché tu TED fue como, oye, no, quizás puedo encontrar la manera que crear una empresa que vaya solucionando el problema original. Al final yo quiero atacar educación, estoy de acuerdo contigo, en la educación están los grandes cambios. Sí, claro. Y hay mucho analfabetismo en Chiapas, entonces yo decía, quiero que vaya por ese lado, pero te lo juro que uno de los impedimentos o que yo pateaba la pelota a largo plazo era como, pues apenas me estoy manteniendo a mí, apenas me estoy haciendo mis cosas, ¿cómo hago si no me sobra el dinero? Y, o sea, si tú hoy me dieras un consejo, ¿qué me dirías? Yo digo que uno, y no es consejo mío, sino lo adapté de otra persona y lo agarré y casi me lo adapté porque se me hizo todo el sentido enamorarse de la problemática, no de la solución. O sea, porque la problemática ahí está y tú la quieres resolver a toda costa. Y si uno se enamora como solución, y eso se me quedó muy grabado cuando escuché a esta persona, es muy fácil equivocarse, es muy fácil perder el rumbo porque tú te piensas como solución del problema y si no ves que avanzas, pues ya te vuelves loco y no pasa nada. En cambio, si te enamoras de la problemática, aunque te equivoques, aunque veas, vas a buscar la manera de llegar. Sí, o sea, cambias el camino pero no la meta. Exactamente. La meta sigue siendo ahí está, o sea, sabes lo que quieres resolver, sabes que tienes que llegar a esa meta, solamente es encontrar el caminito. Y dos, yo creo que es buscar la manera de hacerlo. O sea, una de las cosas es la meta y una cosa es cómo lo vas a lograr. Hay un montón de sistemas o maneras de organizarse para resolver problemáticas sociales. Hay organizaciones que tienen utilidades porque no son organizaciones, son empresas y pues crean utilidad y esa utilidad después la reinvierten en su misma capacitación. Hay unas que quedan tablas que no tienen, o sea, lo que gastan es igual que lo que consumen. O sea, hay un montón de cosas. Creo que la manera es de qué manera puedes resolver esa problemática que al final te permita vivir bien también. Pues no somos la Madre Teresa o Juan Escutia para aventar, o sea, está muy cañón. Porque si tú no estás bien y al final te está afectando a ti, va a llegar el punto que vas a tronar. O sea, y como organización, como empresas, como personas, pues no vas a poder, o sea, no vas a llegar ahí. Entonces, sí buscar la manera de ser sostenible en toda la extensión de la palabra para poder tener energía suficiente, y energía me refiero a dinero, salud, todo lo que sea para llegar a esa meta. Súper. De los proyectos en los que has trabajado con Alquimia Social, ¿cuál te ha generado mayor impacto o ha sido muy retador para ti? ¿O los dos? No sé, todos me han gustado porque todos han tenido su reto. Una de las cosas que me encanta es eso, que como que sabemos escoger los proyectos y te enamoras de todos al final. Tienes la carta de derecho de decir no, entonces. Sí. No, pero sí quiero, o sea, uno de los más retadores yo creo que fue en Baja California Sur. Fui como coordinador de Economía Sustentable, es un proyecto que tenía la Red de Turismo Sustentable por allá, junto con otras organizaciones. Y hace muchísimos años que yo estaba detrás de un escritorio y se me había olvidado mucho esta parte de meterme directamente a la comunidad. Entonces, ese fue un reto, aparte con la familia, llevármelo a otro estado. ¿Te llevaste a tus hijos? Sí, o sea, diferente. Baja California Sur tiene sus propios retos, o sea, sí fue como muy retador personal y profesional, pero al mismo tiempo muy satisfactorio por lo mismo. Trabajar con comunidades
que sí es, en ese entonces era muy de difícil acceso, no había tanta comunicación, y volverme a empapar otra vez de, a ver, me voy a quedar la casita de campaña y me quedo a dormir aquí en la playa y al día siguiente hablo con la señora y me tomo un cafecito, o sea, eso ya tenía muchos años sin hacerlo, y creo que uno de los proyectos que más me ha gustado también por la visión que tenía. Al final lo que trataba de crear era un corredor costero de turismo sustentable para que no pasara lo que pasó hace muchos años en Los Cabos, que llegaron estas macroempresas turísticas internacionales a ponerse como Cristóbal Colón ahí en la península, olvidando a todas las personas que estaban ya haciendo turismo de manera sostenible para el medio ambiente y para las comunidades. Entonces ese es uno de los proyectos que más he disfrutado, yo creo. Súper. ¿Y qué aprendizaje te quedó de eso? Yo creo que luego lo hablé, de hecho, en el tercer TEDx, fue como recordarme a mí mismo el poder de entender los contextos, que fue exactamente lo que me pasó en este primer viaje que di en Centroamérica y que me cambió todo. Entender que todas las personas tenemos contextos diferentes, y por más que es importante sentarte en un escritorio y arrastrar el lápiz y leerte los libros y leerte los informes, pero nada como estar ahí. O sea, al final la misma comunidad, las mismas personas, o sea, quien vive la problemática día a día y en lo cotidiano tiene información que tú no tienes. O sea, y eso se nos olvida un chorro, y ese programa me ayudó mucho como a refrescarme esa memoria. A ver, alto, güey, o sea, sí es importante el conocimiento que has juntado durante muchos años, pero es incompleto. O sea, si no lo completas con esta parte y al final trabajan juntos, o sea, tú no vas a imponerles unas cosas, ni ellos tienen la solución tampoco. Sí, entonces la fórmula sería, sí, conocimiento que has adquirido más contexto. Las dos, completamente. Porque si no, es o sea, incompleto. con puro contexto no podrías, pero tampoco pura educación. Necesitamos gente experta que se profesionalice en resolver las diferentes problemáticas que existen, pero necesitamos gente experta en el territorio y experta en el contexto, y empezar a juntar esas dos cosas para resolver. Súper. ¿Cómo empiezas a...? O sea, me sorprendió que doctorado en ciencias sociales, o sea, ¿cómo te diste el tiempo de seguir estudiando? No, ¿Qué fue error, todo fue error. De hecho, el doctorado nunca, no tengo el título, o sea, nunca lo terminé. Todo fue, yo creo que soy una de las personas, justo estaba hablando con uno de mis hijos hace poquito, que me decía, es que papá, estás loco, porque no sé qué, y te tiras en paracaídas y no sé qué. Y yo me puse a reflexionar y le digo, es que creo que, aparte de mi hiperactividad, me gusta como que conocer cosas nuevas y me gusta experimentar contextos nuevos, y cuando me ofrecen algo, pues va, o sea, si veo que va a sumar y si veo que en el camino no me suma, pues adiós, o sea, no pasa nada. Como que me gusta dar ese paso al frente, analizar y ver si puedo dar otro paso al frente y otro paso al frente. Las dos cosas, o sea, seguir estudiando, creo que me gusta prepararme, soy muy ñoño en el sentido, pero también me llegaban así de, oye, pues hay una universidad en Costa Rica que está ofreciendo un posgrado en, va. Como que siempre le entro a esas cosas, y aparte que al final el seguir preparándome ayudaba muchísimo a lo que ya estaba haciendo. Entonces me daba más herramientas, me daba más conocimiento, me ayudaba como a aclarar cosas que yo no entendía y veía, pero no le ponía nombre y no le ponía nada. Entonces el seguir preparándome y seguir estando ahí me ayudó muchísimo, pero siempre fue por error. O sea, las cosas me llegaban, y creo que en algunas cosas, no en todas, pero en eso he tenido la inteligencia suficiente como para decir sí, o sea, sí voy y no pasa nada, y si me equivoco doy 2 pasos para atrás. O sea, no temes a decir, elegí este posgrado, elegí este doctorado, no me gustó, me salgo. Porque no pasa nada, o sea, ¿sí? Al final, digo, obviamente uno cuando se va haciendo más viejo como yo y tiene hijos y tiene familia, le piensa más las cosas, porque pues pero eso pues no es un riesgo, o sea, no es lo mismo irte a vivir a Japón, que no sabes el idioma y cosas así, a estudiar, no pasa nada, o sea, al final... ya sea, yo no lo veo para que seguir estudiando sea para tener un título, porque el título neta no te sirve de nada, sino sí el conocimiento que vas adquiriendo en el camino. O sea, no importa si al final te aventaste los 6 semestres, 3 años, cuanto sea, pero en eso, el tiempo que hayas estado, aprendes y vas sumando cosas. Sí. ¿Y qué tanto hay, por ejemplo, te has mudado como que un nómada social? Sí. ¿Qué tanto te ha ayudado tener a la pareja que tienes? ¿Ya la tenías? ¿Fue algo que platicaron? ¿Fue algo que sucedió de 20? También esos accidentes de la vida. Justo cuando regresé a Venezuela nos conocimos, Blanca y yo. Yo estaba ya felizmente en Venezuela. Vine acá justo nada más como... O sea, estás aquí por Blanca. Sí. Oh. En muchísima parte sí. Vine aquí por los papeles de la universidad, ya es que se tardan, y aparte como era extranjero, la notaría y un montón de cosas. Entonces vine acá, vine de visita, o sea, vine por un periodo, y una de las organizaciones en donde yo había estado de voluntario, de repente un día llegué a casa de mi mamá y suena el teléfono
y contesto y me invitaron a ser voluntario en ese verano. Yo dije, pues sí voy a estar en verano. Pero se me hacía muy raro porque todo el mundo sabía que yo ya me había regresado a Venezuela, estaba muy extraño. Entonces, luego cuando ya me acerqué a la organización de que aquí estoy, ya listo para el verano, resulta que ella acaba de entrar a trabajar ahí, no sabía quién era, ya vio la lista y como que nos tenían, no sé si rankeados o algo de que este voluntario ha estado mucho tiempo y no sé qué. Habló y nos conocimos y desde ahí dije, no, pues ya. Hola. Ya, otra vez Monterrey, hola. Sí, ya me quedé por acá. Aparte coincidió, pues imagínate, ya llegué acá y luego con novia, estudiando otra vez, con trabajo, entonces ya me quedé por acá. O sea, eras voluntario, pero eso te generaba ingresos. Sí, mi idea, yo venía de vacaciones y decía, pues ya voy a estar verano por acá. No me pagaban, o sea, pero dije, pues voy a estar de vacaciones, qué mejor que estar de vacaciones. En las mañanas hago ese voluntariado que ya los extraño mucho porque no los he visto en mucho tiempo. Pues si en la tarde seguimos en mi cosa y no me devuelvo a Venezuela, no pasa nada, pero nunca me devolví. Aquí me quedé. Desde ahí te quedaste. Sí. Y esta parte, o sea, bueno, ahora entiendo, ella te conoció siendo voluntariado, entonces sabía a lo que se enfrentaba, Eso. ¿verdad? Sí, yo creo, y al final éramos muy distintos, o sea, ella era súper fresa. En su vida yo creo que había agarrado una tienda de campaña y ponerla, o sea, no, nada, cero. Me da mucha risa porque estamos ahí en el voluntariado y es sudar, o sea, es verano. Ajá. Y estar moviéndote y cosas y así con su bolsito, así, pelo planchado. Pero al menos ahí estaba. Sí, exacto. Puedo decir no. Y yo, pues, súper hippie, me vale, ajá, y súper nómada. Y al final creo que ya llevamos 15 años de novio y 13 años de casado. Y creo que en el camino se han volteado los papeles. O sea, yo sí, a pesar de que soy como soy de loco, me he vuelto como más mesurado, más analítico. Y ella es como que sí, vámonos, ya, no pasa nada. Entonces, creo que al final nos hemos nutrido mutuamente y han cambiado los papeles. Ella se ha vuelto más como yo de antes y yo más como ella de antes. Y ya saben, o sea, al final también, a pesar de que era así muy fresa, siempre tenía como esa alma aventurera. Le encanta también el tema social, es psicóloga, ha trabajado muchísimo con personas con discapacidad, ha estado muy involucrada en temas de educación, entonces también, o sea, le encanta. O sea, pláticas aburridas entre ustedes, nunca. Eso sí. Debates buenos. Sí, aparte pues obviamente no estamos... Tienen posturas diferentes. Claro, y generalmente pensamos como muy parecido en muchas cosas. Y más después de 13 años, como que tenemos una visión, eso es muy importante. Pero obviamente pues somos personas distintas que se crearon en países distintos, en contextos. ¿Ella es de Monterrey? Ella es de Ciudad de México. Y también tiene un contexto bien curioso porque su papá es de Chihuahua. Pues la gente de Chihuahua, sí. bronca. Y la mamá es de Mérida, o sea, de los dos extremos, que son más apapachadores. Entonces, pues ella en el centro, exactamente. Ahí en Ciudad de México. Oye, y entonces se quedan juntos y la decisión de tener hijos fue algo planeado también. Sí, totalmente. O sea, eso yo creo que tanto ella como yo siempre tuvimos en mente ser papás. O sea, una de mis ilusiones en la vida siempre se fue papá. Santi nace en el 2012, teníamos 3-4 años de casados, y Leo en el 2016. Pero sí, fueron muy planeados los dos, muy queridos, muy esperados. ¿Se prepararon para ser papás? Sí. O sea, fue como, oye, voy a estudiar, así más como eres el ñoño. Totalmente. O sea, más con Santi. De hecho, ya es que tenía los recuerdos a Facebook, me estaba acordando, justo Santi cumpleaños en enero, y en diciembre me empezaron a llegar los recuerdos antes de que naciera Santi, de cómo me llenaba de libros de paternidad, o sea, todo. O sea, al final sí nos preparábamos porque no era tanto por miedo, sino era como no saber qué venía y querías sentir cierta seguridad. Sí, exacto, estar lo más preparado que podías. Entonces, claro que ñoñamos así un chorro, nos preparamos, sobre todo con Santi, pues es el primero, no sabes, o sea, no tienes la menor idea. Con Leo, el segundo, creo que nos pasa a la mayoría, que ya te relajas un poquito más, ya tienes como la experiencia del primero. Pero sí, o sea, sí fue como mucha preparación y ver cómo íbamos a hacer con todo. ¿Y desde ese momento tú ya sabías como quiero una educación constructivista, o fue algo que construiste después? Sí, totalmente, como que la educación tradicional siempre he estado como muy peleada con ella, y creo que se ha hablado muchísimo más en los últimos años de ello. Blanker estudió como mucho eso y lo trabajaba en ese entonces en un colegio constructivista. Nos enamoramos de ese sistema, vimos la gran ventaja de... Porque aparte de lo que hago yo y lo que hace ella también somos muy así, o sea, no es lo mismo agarrar un libro y decir, este es un árbol, pues apréndetelo, así es, así se tiene que ver, a ir a la naturaleza y agarrar y sentir la corteza y agarrar la hojita. O sea, es diferente el aprendizaje, o sea, estás aprendiendo exactamente lo mismo en las dos cosas, pero en una metes la experiencia, las sensaciones, las emociones de estar en el lugar. O sea, eso es lo que me gusta mucho. Entonces, el método constructivista es muy parecido a lo que ahora, el que está de moda, el que... Waldorf y todo eso. Sí, cada uno tiene como su esencia, pero en específicamente lo que me gusta es, en resumen,
habla mucho que aprendes, no nada más importa el fin, el objetivo que quieres llegar, sino el trayecto. O sea, el trayecto es súper rico para aprender muchas cosas. Entonces, mientras más experimentes y más cosas hagas en el trayecto, aprender esa última cosa, pues más conocimiento vivencial vas a adquirir. O sea, si el niño se quiere meter al charco de lodo, que se meta... Pues dale, o sea, no pasa nada y se lava. Lo vas a limpiar, no pasa absolutamente nada. De repente cuando Santi empezó a estudiar ahí me sorprendía mucho que, pues en las escuelas normal, de que, oye, pues vamos a ver, esto es un huerto. Y esto es, y se siembra la semilla y te enseñan el libro y te enseñan el videito y de repente, y con Santi no fue así, de repente, oye, papá, mira, estas son las celdas que yo sembré hace no sé cuánto y así está, y sembré la semilla y aquí están, cómetelas. Que wow, o sea, llegaron al mismo conocimiento, pero en el trayecto, pues le quedaron muchas más experiencias al niño, entonces me enamoré del sistema. Y también valoraba más lo que estaba haciendo, ¿no? Totalmente. Era de voy a la escuela a descubrir cosas. Totalmente. Y vengo con resultados para presumir a mis papás. Y está padre, y no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, sino al final... en nuestro contexto nuevamente, o sea, como la visión de vida que nosotros tenemos, creímos que la educación que le iba a servir a los niños con estos dos papás locos iba a ser esa mejor. Si hoy piensas, ¿qué objetivos tienen ustedes al criar a sus hijos? O sea, ¿tienen algo que esperar de ellos o quieren algo para ellos? Esa plática la hemos tenido muchas veces, o sea, porque al final pues cada quien quiere muchas cosas para sus hijos. Creo que lo podemos resumir en pensamiento crítico. O sea, para mí es muy importante desarrollar un pensamiento crítico en el sentido de no tomes las cosas nada más porque alguien te las está diciendo, o ahorita como nos pasa de que porque lo viste en un hilo de Twitter, investiga, indaga, agarra, o sea, ve, experimenta, o sea, trata de tener tu propio criterio del mundo, aprende todo lo que puedas y luego desapréndelo y luego ya créate tu propia construcción de la visión del mundo. O sea, creo que el pensamiento crítico y dos, la empatía, al final por lo que nos dedicamos es algo como súper importante y súper relevante de nosotros, de entender que cada uno tiene una visión del mundo diferente por cómo le ha tocado. O sea, cada quien nos creamos en lugares diferentes, tuvimos educación diferente, tuvimos papás diferentes, y entender eso nos hace ser más empático con la persona de al lado y no reaccionar y la persona porque no esté de acuerdo con mi visión de vida ya es mala y yo soy el bueno, y pues claro que no, o sea, simplemente son visiones diferentes y encontrar el punto. Creo que la empatía y el pensamiento crítico son como los dos pilares básicos que tenemos así en la crianza de nuestros niños. Me llama la atención porque el otro día recomendaste en tu Instagram una película y yo me animé a verla y ahora entiendo por qué la recomendaste. Bellísima. ¿Cómo se llama? Capitán Fantástico. Viggo Mortensen, creo que se llama el actor. Es una película bellísima y justo habla de eso, de cómo él criaba a unos niños totalmente apartado de la sociedad, en un bosque, y también con esa visión de que eso iba a ser totalmente, y que aprendieron un montón de cosas los niños y se desarrollaban mucho más que los niños que están en un sistema tradicional y en la ciudad, pero al mismo tiempo pues también tener una visión sesgada al momento de enfrentarse con la realidad. Le faltaba mucho el tema de sociabilidad, ¿no? O sea, como estaban tan aislados. Totalmente, o sea, y pasaba en la película, me encantaba el ejemplo de el mayor, tenía mucho conocimiento, sabía de música, de cultura, de filosofía, de física, astrofísica, un montón de cosas, pero llegaba a una tienda y no sabía hablarle a una chava. O sea, era como, hey, o sea, te falta como esa calle, ese conocimiento. Entonces esa película es bellísima, si pueden verla. Sí, me encantó, y por eso parte de las preguntas que te estaba haciendo hoy dije, quiero entender por qué le gustó esa película, y ahora lo entiendo. Tus dos hijos son diferentes, ¿verdad? Muy diferentes. Y esto es cierto que de repente alguien es más apegado a... Sí, de acuerdo. Santi es, a mi parecer, como más como Blanker. O sea, Blanker es más hogareña, más tranquila, a pesar de que le gusta todo. Pues ella sí puede pasar un fin de semana viendo Netflix y no pasa nada y descansa, y es como el descanso que su mente y su cuerpo necesita. Yo soy todo lo contrario. O sea, yo para descansar necesito ir y aventarme un maratón y correr y cansarme, o sea, y Leo es más como yo en ese sentido, o sea, entonces sí tienen como gusto diferente, y también es un reto como papá de diario, como respetar esos gustos también diferentes. O sea, a pesar de que pues obviamente yo quiero traérmelo para acá o Blanca se lo quiere llevar para allá, pues entender que al final cada quien tiene sus propios gustos, y nutrir esos gustos y esas pasiones que cada uno tenga, pues es retador, pero pues es el trabajo uno de papá, estarnos identificando y estar ahí. Me llamó la atención hace rato que dijiste que uno de tus más grandes sueños era ser papá, y esto, ¿a qué crees que se deba? No sé, o sea, yo creo, siempre he sido muy niñero, o sea, siempre me ha encantado como los niños y me gusta jugar y todo, pero no sé, o sea, no sé si es por el lado social o por la vida que he tenido, o no sé, pero sí hay personas que no quieren tener niños y está súper padre y está súper chido. En mi caso particular, yo siempre me vi, o sea, siempre desde chavito
si me veía estando grande, siempre me veía de papá. O sea, siempre es algo que quería tener ahí presente. ¿Tuviste alguna figura paterna? Sí, no. O sea, mi mamá fue madre soltera de toda la vida. Mi papá se divorció cuando tenía como 5 años. Mi papá era una persona como muy difícil, muy difícil. Y ¿Ya falleció? No. ¿O ya perdiste contacto? Por ahí, o sea estaba anda por el mundo. Sí, no, nunca fuimos como muy cercanos, que digamos. Mi mamá se casó una segunda vez se llama Raúl. Saludos a Raúl. Saludos, Raúl. Él es el papá de mi hermano, luego se divorciaron y todo, pero Raúl fue como esa figura paterna, aunque estuvo un momento de la vida. Y Goku. No, siempre dije que Goku fue figura paterna, pero no, o sea, como al final me admiro mucho el papel que jugó mi mamá justo por eso. O sea, mi mamá al final de agarrar a sus dos muchachos en esa época también, principios de los 90, y venirse a un país total y completamente diferente al suyo, empezar absolutamente de cero y criar a dos chavitos, o sea, está cañón. Entonces creo que pues no como una figura paterna como no tal, pero sí tuvo una súper figura materna que fue mi mamá. ¿Identificas después de ser papá qué paradigmas o qué pensamientos se rompieron y que cambiaron al momento de ser papá? Yo sí, y creo que varía también con el primero, con Santi y con Leo. O sea, como que una de las cosas que yo tenía muy claro que no quería repetir ahorita que sacaste el tema fue, siento que cuando tienes un papá o una mamá que es violento, que es difícil personas, generalmente, y lo he discutido mucho con Blanker, hay dos extremos. O sea, difícilmente vas a ir por medias tintas. O sea, o eres totalmente como esa persona o eres totalmente todo lo contrario. O sea, generalmente pasan esas dos cosas. Entonces yo como que tenía siempre consciente e inconscientemente esa manera de que no quiero ser así. O sea, quiero estar presente, quiero estar con mis hijos, quiero darles tiempo de calidad, o sea, que quiero estar ahí. Entonces una de las cosas que sí, pero estando en el camino te das cuenta que es bien difícil. O sea, es un reto diario. Mucha paciencia. Y paciencia, y tienes que combinar y balancear trabajo y vida. O sea, es complicado. Entonces siento que con Santi nos estresamos muchísimo al principio. O sea, sí era así como no sé qué, y luego te das cuenta que no importa si es 1 hora, 2 horas, una semana que le des tiempo de calidad. Lo veo ahorita con Leo, pero tiempo de calidad en verdad. O sea, agarrar este aparatito, soltarlo y dedicarle totalmente la atención, y si te dice algo, contestar. O sea, estar ahí como que sí va cambiando a medida que uno va como creciendo. Creo que es parte del desarrollo al final de todo padre y madre, darse cuenta de esas cosas, de cuando hay que involucrarse muchísimo y cuando también hay que salirse para dejarlos, soltarlos y que hagan las cosas solos. Pero yo creo que va por ahí. Es cierto entonces que los hijos son los grandes maestros. Claro, por supuesto, totalmente. O sea, tanto nadie nace sabiendo ser papá, o sea, aprendes en el camino. Entonces el miedo, por más que te prepares. Claro, sí. Por más libros que te leas de ñoño, volvemos a lo mismo, contexto más exactamente. O sea, claro que te sirve de haber leído la teoría de cómo fregado se prepara una mamila, porque no tenías la menor idea, pero hasta que le empieces a monear y empieces a mover, pues ya le sabes. Entonces la combinación de las dos cosas es la que sirve. ¿Y cómo se llaman Santi y Leo? ¿Bien? Sí, no, son súper amigos. Creo que la pandemia ha ayudado muchísimo también a que se llevaran bien. Se llevan 4 años, entonces obviamente Santi está en otra etapa con los amigos y se pone a jugar, y Leo pues está jugando con la sombra y con los muñequitos. Pero la pandemia nos acercó muchísimo, o sea, estar tanto tiempo juntos en la casa, y al final Leo admira mucho a Santi. Santi es muy protector y muy cuidador, entonces creo que han hecho como buenos mancuernos. ¿Tú te llevas bien con tu hermano? Sí, con los dos. Tengo 2 hermanos, o sea, uno de papá y uno de mamá. Uno vive en Cancún y uno vive aquí en Monterrey. Y con los dos te llevas súper bien. Ay, qué padre. Oye, entonces, nacen tus hijos, tú sigues en lo de emprendimiento social. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo empiezas a malabarear? Ha sido una locura. Sobre todo al pobre de Santi le ha tocado más viajes también, porque con Santi nos fuimos a Uruguay, regresamos, nos fuimos a La Paz. O sea, como que a Leo estaba muy chiquito cuando le ha pasado eso. He tratado de ser menos viajero últimamente. No, sí, exactamente. Como que le vas aprendiendo a la par, pero creo que también han entendido y se emocionan muchísimo y han aprendido también el trabajo. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en Baja California Sur, Santi, que era el más grande y está más maduro, a pesar de que yo me iba mucho a comunidad y regresaba y no sé qué, y de repente me iba 3 días y regresaba, él está enamorado. O sea, de repente me lo llevaba y veía y las ballenas, los tiburones ballena y no sé, o sea, como que al final eso también le sirve como muchísimo de eso, y eso nos ha ayudado como a equilibrarnos como familia y entender
qué es lo que hace cada uno y por qué es importante hacer lo que hace, por qué es importante hacer lo que la mamá hace a nivel educativo y por qué es importante para mí hacer lo que estoy haciendo en el tema social, y creo que ellos también como... Y ellos entienden perfectamente qué haces tú y qué haces... Sí, sobre todo Santi, que está más... Leo es como yo y vive en la luna, sí. pero sí, les encanta y me preguntan, y Santi de repente llega y yo, papá, que no sé qué. ¿Y ahorita qué te dicen que quieren ser ellos? No saben, o sea, sí, no. está perdido. Santi, pues obviamente quiere ser gamer a esta edad. Y Leo, no sé. Digo que ganan muy bien, ¿eh? Sí, eso sí, por favor, yo le decía, vamos a hacer, pues hazlo, o sea, pero bien. Hazlo bien, exacto, dedícate. Sí, pero no saben, andan ahí, tienen gustos bien diferentes. A Santi le encantan los animales, le encanta la biología, es como más así, y Leo le encanta más el arte, o sea, es más expresivo. Artístico, creativo. Pero quién sabe por dónde camino. Y tú está bien, o sea, sí. Lo que quieran, ahí estás apoyando. Totalmente. Eres un hombre de la montaña, ¿verdad? Totalmente. Eso me da mucha curiosidad porque me considero una persona de mar, o sea, yo nací en el mar y me necesito el mar, pero aquí en Monterrey, pues, ¿qué tengo? Tengo la montaña, entonces es como mi manera de desestresarme, de alejarme, de crearme un poquito ese espacio mental y físico que necesito, y me enamoró la montaña de Monterrey. O sea, si algo tiene muy bonito Nuevo León, pues son las montañas que tenemos aquí, o sea, encima. Entonces sí, ahí me lo paso. Vas todos los fines, ¿verdad? Casi todos los fines voy por allá. Empecé primero caminando y después empecé a correr, pero ya es que no me puedo quedar quieto. Y después empecé con el trail runner a correr, y ya casi todos los fines de semana ando por ahí en alguna montaña. Y esto ya lo está, o sea, vi hoy que te llevaste a Leo, dije, sí. Wow, qué padre, o sea, le está gustando. ¿Cómo es para ti que tus hijos participen en tus hobbies? No, me encanta, o sea, digo, que a qué papá no le encanta, hagas lo que hagas. Sí, me encanta porque es algo importante para mí, es algo que disfruto muchísimo, y qué mejor que a alguno de mis hijos le guste o a los dos. Entonces sí, es algo que... Hay una película que me gusta mucho que se llama Into the Wild, no sé si la has visto. No la he visto. Es de la historia real de este chavo, no me acuerdo cómo se llama, pero que dejó todo, vendió su beca, no sé qué, su fideicomiso, y se fue a Alaska. Y una de las enseñanzas de la película es que sí, disfrutó el camino, se quedó en un camioncito que encontró en el bosque en Alaska y todo, pero él decía que esto es la felicidad, pero ¿qué es la felicidad en realidad si no la puedes compartir? O sea, y creo que se me quedó muy grabado eso al final. Pues sí, a mí me encanta ir a la montaña y correr, pero es todavía más feliz si es compartido, y más feliz todavía si lo puedes compartir con personas que amas, claro. Sí. Oye, algo de lo que quería preguntarte es, tú queriendo y sabiendo que querías ser un papá presente y ser un papá diferente, quizás es lo que la sociedad etiqueta como, no, el papá es el proveedor y se va a trabajar a las 8 y regresa a las 8, no lo molestes porque está cansado. Tú querías romper ese paradigma, pero ¿qué tan preparada está la sociedad para eso? Pues no sé, y fíjate, no es como que lo quisiera romper, sino pues así fue mi realidad. O sea, como que eso era lo normal, o sea, y entre comillas normal para mí. Si es difícil, si es complicado, y hablamos cuando nos metemos en temas del patriarcado, al final una de las cosas que no vemos la mayoría de los hombres es que te afecta también a ti. O sea, el hecho que tú no puedas estar mucho tiempo con tus hijos es por lo mismo. O sea, eso o sea, está cañón, como que no vemos también que al final esa problemática sistemática afecta para todos los demás. No nos vayamos lejos, o sea, entra a los baños, claro, ¿dónde está el cambiador? No hay cambiadores, y nos pasaba, o sea, y sobre todo cuando usaban pañales los niños, nos pasaban un montón de veces. O sea, me valía y entrar al baño de mujeres, o sea, pedí permiso y oye, pues tengo que cambiar al niño, no va a cambiar en el piso, claro, y ahí lo ves, o sea, lo ves reflejado en eso, como el papá tiene el papel de proveedor todavía y la mamá de cuidadora, y pues cada vez, afortunadamente, cada vez es menos así. Ahorita en mi realidad yo tengo más flexibilidad de trabajar en un Starbucks en la casa o llevarme a los niños a la oficina, y Blanca tiene un horario como más estructurado. Esa es mi realidad, o sea, yo me llevo a los niños, no pasa nada, ¿sí? Están ahí conmigo y están jugando y así lo hacemos. ¿Y cómo que llevan ustedes eso? O sea, Blanca experimentó esa culpa de no estoy tanto con mis hijos. En algún punto sí, yo creo que sí, digo, sería platicarlo con ella, pero en algún punto yo creo que sí, o sea, creo que nos pasa a todo el mundo, pero creo que hemos entendido que al final esta es nuestra realidad, o sea, así la hacemos. ¿Y tu rol cómo fue con ella? O sea, ¿fue como tranquila? Sí, no pasa nada, o sea, al final es como ¿qué mejor persona, o sea, para mí, hablando de yo aquí, ¿no? que pueda cuidar a mis hijos que Blanca, y quiero pensar que ella también piensa lo mismo, de que qué mejor que estén con su papá. O sea, al final somos un equipo, siempre nos hemos visto así. Al final, más que un matrimonio, más que somos equipos, o sea, al final estamos compartiendo una visión de vida juntos, y estamos criando dos niños, que ese es el proyecto más importante de la vida, juntos. Entonces
tenemos que ser equipo y tenemos que usar las herramientas que tenemos para desarrollar a estas dos personitas que están acá. Me encanta porque, o sea, he leído mucho sobre la culpa y de repente yo no tengo hijos, pero pues mi hijo es Archie ahorita y me da esa culpa de decir, sí, no puedo pasar tanto tiempo con él como antes, ¿no? Lo adopté en pandemia, entonces agradezco mucho que tengo un novio que le encantan los perros y lo pasea, pero siempre va a estar conmigo eso de, ay, no lo acompañé al parque porque preferí quedarme a descansar. E intento aprender de mi alrededor y por eso te lo pregunté. Yo veo que eres un papá súper presente y me ha tocado verte en juntos de que los llevas con el iPad y ahí te están preguntando y tú les respondes. Y algo que me encanta es nunca has mentido de, oye, no puedo hacerlo porque tengo a los niños, o sabes qué, si quieres que vaya voy con los niños, pero nunca es como, ay, ni modos, dejo a los niños y hay veces, o sea, hay veces que pues sabes que tengo una junta y no pueden estar los niños ahí, pues los abuelos o vemos cómo, pero generalmente pues ni modo, o sea, son mis hijos, no esos hijos de los abuelos, no sé si pues tenemos que ver cómo hacerle, y creo que nunca podría estar, y eso ya es súper personal, pero yo creo que nunca podría estar en un proyecto en donde me dijeran, no pueden estar tus hijos. Claro que no, o sea, ¿qué te pasa? Entonces, adiós, claro. Sí. Y aparte, creo que he tenido la suerte también de que pues, se portan bien, no pasa nada y están ahí, y qué mejor que estar viendo cómo trabaja el papá y qué es lo que están haciendo, y que está padre, que vayan aprendiendo de lo que estamos haciendo. Algo que también quería platicar contigo es, creo que fue una entrevista en un podcast, ¿no? Fue un TED sobre storytelling que te hicieron y dije, wow, no sabía que también, o sea, daba talleres de storytelling. ¿Cómo llega el storytelling contigo? Pues es la parte de comunicación, al final la parte de la publicidad que me encantaba era la parte creativa, o sea, hay muchas áreas en la publicidad, pero de esa parte creativa siempre fue la que me enamoró, y crear historias y saber contar historias. Siempre he dicho que, y siempre empiezo así cuando estoy trabajando con algún proyecto social, hay proyectos maravillosos, hay proyectos que tú lo ves y dices, no manches, esto va a cambiar y va a impactar a un montón de gente, pero son muy mal contados, no saben cómo comunicarlos. Y hay proyectos que son muy bien comunicados, que tienen storytelling impresionante, y que no tienen tanto son pésimos. Sí. Entonces creo que es importante, al final vivimos el mundo que nos construimos, o sea, el mundo que estamos aquí y la narrativa que nosotros tenemos de nuestra vida. Entonces qué mejor que crearnos una que nos impacte y que nos guste de manera bien. Entonces fue una de las maneras que encontré como colaborar de manera práctica. Empezamos a hacer alianza con organizaciones o con empresas que se dedican como a catapultar o impulsar diferentes emprendimientos, como aceleradoras. Exactamente. Y desde ahí hace años estoy colaborando como la parte del storytelling para darle como un caminito narrativo a cada uno. Me encantó que ahí dijiste como, creo que eran 4 pasos, ¿no? Sí. ¿Te lo sabes ahorita? Sí, a ver si me acuerdo. No, sí, pero siempre hay que buscar como un punto de inicio, es decir, que quede súper claro de dónde parte lo que estás haciendo. Es decir, cuál fue esa idea maravillosa que viste, que te paraste y viste, ahí hay una problemática, y desde aquí, desde este ángulo, yo veo que va por ahí. Lo otro es cómo lo haces, o sea, qué es lo que estás haciendo a diario. Pues no sé, yo quiero salvar el mar y de repente diario lo que hago es que voy y limpio el mar con una red de pescar. Eso tienes que tener como bien presente el cómo lo estás haciendo. El tercero es el propósito. Yo siempre lo catalogo como esta estrella polar, o sea, esta cosa utópica. Yo quiero limpiar los 7 mares. Pues no sé si lo voy a hacer, soy una persona y vivo aquí en Monterrey que ni siquiera hay mar, pero todo lo que hago y me encamino va hacia allá. Entonces es importante tenerlo también como una pieza narrativa para que la gente sepa cuál es tu ideal y hacia dónde te quieres dirigir. Y lo otro es el valor agregado, o sea, ¿qué estás haciendo diferente a las demás personas? Que a lo mejor hay un montón de organizaciones o movimientos que están haciendo exactamente lo mismo que tú. Si quieren limpiar los mares, busca Google y te van a salir un montón de movimientos. Entonces a lo mejor lo mío diferente es que con toda la basura que agarro hago obras de arte, por decir algo. Entonces es importante comunicarlo. Y me encanta porque vi un video en el que empieza la conferencia y ella empieza contando una historia, su historia, pero desde un lugar de víctima. Entonces empieza a contar como, no, pues es que mis papás nunca estuvieron, y luego pum, la termina y dice, ahora les voy a contar de nuevo la historia, pero la cambia, ¿no? Y lo cuenta como un lugar más como de estoy orgullosa porque claro, a pesar de esto hice esto. Y la reflexión final es, la narrativa te cambia tu perspectiva. Totalmente. O sea, cómo te estás contando tu día a día, cómo te estás contando tus caminos, tus trayectos, tus logros,
que de esa manera impacta en tu vida. Entonces me encantó, y cuando vi tu story, o sea, que eres experto en storytelling y viste estos 4 puntos, dije, ahí hay una solución muy cañona a muchas cosas. Parte de mi tesis justo fue eso, encaminada a cómo combinar la comunicación con el impacto social, y era al final, en resumen de absolutamente todo, es cambias la definición, cambias la percepción. O sea, cambias la definición, cambia cómo nombras las cosas y cómo las estás contando, y cambia la percepción de que existe en torno a eso. Súper. Oye, ¿hoy te sientes mexicano? Sí, yo siempre digo que soy bien mexicano. O sea, al final no puedo olvidar mis raíces. Fui criado de una manera, amo mi cultura, amo, a pesar de que me vine muy chavito, pero amo México profundamente. Tengo 2 hijos mexicanos, entonces digamos que soy una combinación. ¿Y tus hijos tienen la nacionalidad venezolana? No, tienen la mexicana. O sea, al final pueden sacarla por allá y no hay ningún problema, pero sí, o sea, los 2 nacieron aquí. ¿Qué te hace sentir Venezuela? O sea, con todo el problemón que pasa. Es difícil porque Venezuela, si nos acordamos, y a lo mejor hasta ya se nos olvidó de la memoria colectiva, pero todavía hace 20 años, hace 17 años, estaba catalogado como el país más feliz del mundo. Wow, no, yo no tenía ni idea. Está muy cañón. O sea, Venezuela, buscabas el ranking de países más felices del mundo y estaba Venezuela ahí. O sea, creo que toman muchos factores en cuenta: la música, la cultura, los índices de desarrollo humano. O sea, como que había muchas cosas, y ahora ve lo que es. O sea, es un país que se ha demeritado muchísimo. Hay un estigma muy fuerte en los venezolanos que salen del país. O sea, hay tanto migración que hay una xenofobia muy fuerte de venezolanos que van y le quitan trabajo a la gente. O sea, como que ya hay un rechazo a los venezolanos en muchísimas partes del mundo, de tanta migración que ha habido. Aquí en Monterrey un montón. De hecho, en Cumbres le dicen Cumbrezuela por tanto venezolano que hay, en todas partes te los consigues. Y es bien triste porque no se le ve para cuándo vaya a terminar. O sea, al final, desde mi óptica también todavía le falta un buen camino, cada vez va peor. Y qué triste, o sea, qué triste de un país que estaba considerado como de los más alegres del mundo, con la gente tan impresionante que tenía, y que terminara como está ahorita. Tú, como alguien que trabaja en la parte social y que tiene tanta experiencia, ¿a qué crees que se deba? O sea, yo creo, y una de las cosas, y ahí es donde viene la polémica, una de las cosas que está trabajando también en mi tesis era justo el papel del pensamiento mágico en la cultura y en la política y en la manera de hacer, en la manera sociopolítica de Latinoamérica. Estamos muy acostumbrados a darle que este pensamiento mágico impregne la manera en que vemos la vida, y esa manera en que ver la vida impregna totalmente la política. ¿Cuál sería un ejemplo de un pensamiento mágico? Un pensamiento mágico es, y no me apedreen por favor, pero o sea, si ¿cuántas personas creemos en, híjole, la vida me mandó esto, necesitamos un Mesías que venga a salvarnos, digo, por mencionar 2 cosas, y qué tan fácil es que millones de personas crean total y completamente así, que individualmente te puede servir porque te puede ser un salvavidas en muchas situaciones de la vida, pero colectivamente pues ahí estamos esperando a que venga un político mesías a salvarnos, a que, híjole, pues me tocó ser pobre y hay corrupción y no puedo hacer nada porque pues así me tocó la vida. O sea, al final esa cosmovisión latinoamericana la tenemos como muy, muy impregnada, y hay ciertos lugares donde ha hecho más mal. Venezuela es uno de ellos a mi punto de vista. O sea, al final creo que la gente empezó a bajar la guardia esperando una salvación milagrosa y mágica y mística al ver que políticamente no había como... ¿Cuánto duraban los gobiernos? O sea, ¿cuánto duran los gobiernos? Ahorita no, pero antes. Chávez empezó en el 98, 99. Después hubo un cambio constitucional, o sea, cambiaron la constitución para poderse reelegir infinitamente. Chávez murió de cáncer después y... Pero antes de que no te pudieras reelegir era igual que aquí, sí. 6 años. No me acuerdo si eran 4, o sea, la verdad no me acuerdo, pero sí. Y creo que desde ahí viene, ¿no? Como, o sea, le tocó a él, que México nos está pasando pues le tocó a él, pero se va a ir, ¿no? Y ahí está. Y estás esperando a que... se vaya para que cambie, cuando creo que solo estamos, o sea, yo lo veo en México, ¿no? Que es mi realidad, como vive los números, no sé, Felipe Calderón, y luego parece que es un récord, pero para que vaya al contrario, claro. ¿No? De que peor, tuvo tantos feminicidios, pero Peña Nieto lo subió a tanto, pero con López Obrador parece competencia, y
qué cañón ahorita lo que me dices de decir, antes no podían durar, cambiaron la constitución. Y ahora es eterno, digo, al final es una dictadura y una dictadura actúa como le da la gana, o sea, al final aunque no lo quieran reconocer como dictadura, pues lo es, o sea, si tienes un rival político o alguien que te representa oposición y ni siquiera puede contender, claro, o sea, porque lo metes preso o le quitas la facultad para que pueda hacer política en 10 años o tiene que exiliarse, pues no vas a tener oposición, o sea, y al final todos los que compiten en la boleta son de los mismos tuyos, es una dictadura, entonces pues me da mucha tristeza. Afortunadamente mucho de mi familia salió, pero mucha de mi familia que sigue ahí, me da mucha tristeza ese tema de al final pues no hay que hacer nada y nada más están esperanzados a que venga el arcángel Chuchu a salvarnos, o sea, está muy cañón. ¿Crees que hay algo que pueda cambiar esa mentalidad? Que no solo es en Venezuela, no, o sea, creo que si se podría hacer algo, se podría hacer a muy largo plazo, o sea, en Latinoamérica generaciones jóvenes. Sí, exacto, tenemos como muy arraigado y personalmente dudo mucho, por lo menos el papel de la religión en Latinoamérica, la más empoderada durante toda la vida ha sido la religión católica, ha ido bajando de número de seguidores en las últimas décadas, pero al mismo tiempo están haciendo nuevas creencias, o sea, la astrología, la astronomía está creciendo muchísimo, o sea, como siento que esa misma necesidad que tenemos impregnada, a pesar de que le quitemos poder político y social a algunas cosas, va a surgir de otra manera como está pasando ahorita, entonces sí lo veo como muy complicado. Me da esperanza a muchos países latinoamericanos que no son así, o sea, que están cambiando. Uruguay es un ejemplo, Chile por ahí va, Costa Rica por ahí va también como intentando, pero que son países que tienen un contexto más o menos parecido con nosotros por ser latinoamericanos, aunque tienen sus propias realidades. Revolucionarios. Pero sí, o sea, cada vez el pensamiento crítico se impone hacia el mágico y ves cómo va surgiendo nuevas cosas y nuevas realidades, y eso todavía me da como una chispa de esperanza de que sí se puede hacer cosas en Latinoamérica. Claro que no nos vamos a hablar de Uruguay con 4 millones de habitantes que hablar de México con 100 y, o sea, está muy cañón, pero bueno, ahí por lo menos está la chispa, esperemos que empiece a repercutir en los demás países. Quieres o no, nos permite ver que hay otras realidades, claro, y que vienen desde la sociedad y no tanto. Uno de los problemas que yo identifico en México es que tenemos un gobierno muy paternalista, o sea, cualquier problema es doy un amanecer, que es darle dinero a los señores más grandes, o doy esto de jóvenes construyendo el futuro, claro, que terminó siendo ninis, o sea, porque la primera vez que yo escuché el programa digo, oye, suena bien, o sea, suena a que las grandes empresas abran las puertas y que nos dejen entrar y que nos den herramientas y no se preocupe por pagarnos, o sea, el gobierno, pero en la manera en la que se convirtió y cómo la corrupción pues pregnó ese programa, me decepcionó mucho porque yo fui de las que aplicó, uh-huh, y yo tenía esa esperanza de decir, claro, o sea, voy a poder entrar a trabajar en Coca-Cola, voy a aprender todo y ellos ni siquiera se van a estar preocupando por pagarme, entonces claro, me van a enseñar más, ¿no? Y empecé a ver como, no, hay tantos paracaídas, hay aviadores que ni siquiera llegan solo a cobrar. Dije, wow. Y eso pasa en toda Latinoamérica y en todas las ciudades. O sea, el gobierno paternalista es algo que creo que te orilla a ese pensamiento mágico que tú estás describiendo. Y no sé si, y ahí es donde entra también fue primero el huevo o la gallina, o sea, ¿quién nutre a quién o se nutre mutuamente? O sea, es decir, la gente esperamos y somos así porque esperamos que este gran salvador mesiánico venga a ayudarnos y eso el gobierno lo aprovecha, o al revés, o sea, como el gobierno es así, pues nutre que la gente sea así, o sea, y al final pues pueden ser las dos cosas, entonces pues si no rompemos como ese patrón de las dos partes, está cañón salir de ahí. Y lo relaciono a que quizás la forma de cambiar sí está en las nuevas generaciones, pero permitiendo que estos caballos de Troya, como tú le dijiste, estén dentro para que empiecen a romper desde ahí, o sea, que dentro de los gobiernos hayan estos nuevos perfiles, sí, que creo que aquí en Nuevo León está sucediendo. Y cada vez más, o sea, yo le he puesto muchísimo a este tema de las candidaturas independientes, pero de verdad, o sea, no un político que estuvo 33 años en el PRI y luego se sale y se mete a es independiente. Como Pedro Kumamoto. Sí, claro, o aquí tenemos a Miguel, o sea, gente que viene de la sociedad civil, que claro que hay que tenerlos con lupa porque al final para la política siempre hay que exigirle y siempre hay que transparentar, pero cada vez hay más personas desde lo civil que levantan la mano para entrarle a esa bola de caca que es la política
y empezar a hacer cosas desde adentro, que saben que estando adentro se tienen que enfrentar a un montón de cosas, saben que van a perder más de lo que van a ganar individualmente, pero colectivamente están sembrando un montón de semillas bien padres. Sí, sí creo, cuando dijiste el término caballo de Troya dentro de estas empresas, dije, claro, es el camino. Estuve hace poquito en lo de Venture Café y ahí estuve en una mesa que le llamaban innovación pública. Entonces, allá estaba una chava súper joven y nos contaba que dentro del gobierno, pues, se están enfrentando a nuevos perfiles que los dinosaurios del poder no saben cómo lidiar con ellos, ¿no? O sea, que nos contaban de que los mandaron a un congreso a Ciudad de México y una persona toda tatuada que es un programador de ellos y que está ayudando con todo un mapeo de colonias en el gobierno, no lo dejaron entrar al congreso porque estaba todo tatuado. Entonces fue como wow, o sea, todavía hay ese estigma. Y entonces que tuvo que hablar desde aquí, desde Nuevo León a México, de oye, sí, trabaja, ok, pásale, ¿no? Ni siquiera un discúlpame, no, pásale. Claro. Entonces desde ahí empecé a ver de sí o no, sí o sí, perdón, tenemos que involucrarnos en la política, sí o sí, tenemos que cargar con la mochila de los estigmas a los que nos vamos a enfrentar y sí o sí tenemos que luchar contra estos dinosaurios, abrirnos al debate. Porque el hecho de dar la vuelta y no contestar, no hacer como que no pasa nada, solo les da más poder a ellos. Hay una manera que aprendimos mucho en el desarrollo social que dice, cuando no te gusta algo, hay dos maneras. O sea, hay dos maneras de hacer. O volteas y haces como no pasa nada y te quedas y hay que se arregle. O te metes hasta el fondo, así, hasta adentro, hasta la cocina y tratas de arreglarlo. O sea, no hay otra manera. Pues pero hay una que más soluciona que otra. Uno decide, pues, ¿quieres voltearte o quieres entrarle? Pero si le entras, le entras. Hay una parte que me gustó mucho de tu plática, charla nada para la comunidad sin la comunidad, que hablaba sobre el diseño cooperativo. Y me gustaría que me contaras un poquito. Justo me encanta y hace todo el sentido con lo que estás diciendo. Ahorita que estabas hablando justo de la manera de hacer política, también es ¿qué entendemos por la política? O sea, ¿qué entendemos por hacer política? Un amigo colombiano me decía justo que lo que estás diciendo, porque cuando llegamos, o sea, están señores, porque generalmente son hombres, trajeados y de corbata y no sé qué, y dice, o sea, eso es la sociedad. O sea, ¿dónde está el chavito punk? ¿Dónde está la chavita fresa? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde hay un montón de diversidad en la sociedad que no está representada en la política? O sea, ¿por qué nada más hay una manera, como tú le llamas los dinosaurios, de hacer política cuando hay un montón de personas con un montón de visiones? Entonces, sí, o sea, ¿quién le puso esa etiqueta de que un político se tiene que ver así? Y cuando la sociedad sale, si no se ve así la gente, o sea, todos nos vemos muy diferentes. Entonces, en realidad no tenemos esa representación de diversidad en la política y se nota. O sea, la manera de hacer política es una y parece que esa es la correcta y todas las demás son incorrectas y no tenemos esas voces. Justo esta charla habla de eso, enfocada al trabajo social, pero aplica absolutamente para todo, de esta parte de involucrar a todas las partes que están metidas en alguna problemática social. Como hablábamos hace rato, si yo tengo a lo mejor un conocimiento en metodologías para hacer algo, pero no tengo la menor idea cómo es vivir una semana en el calor de Mexicali. ¿Cómo quiero resolver algo con el calor de Mexicali si no he vivido eso? No sé qué es sudar, no sé qué, o sea, necesito como que combinar las dos cosas. Entonces, esta manera o esta metodología del diseño participativo a mí me encanta justo por eso, por sumar todas las partes, todas las visiones y crear como esa gobernanza para construir en conjunto. Entonces volvemos, empápate del contexto, ve aplicando la metodología, pero ve midiendo para ver si realmente porque me encanta que hablas de que pues te estás en tu escritorio imaginando, sí, encontré la solución y de repente, pum, llegas y cambias algo y dices, oye, y la comunidad te dice, oye, es que eso en realidad me gustaba. Claro. O sea, creo que pones el ejemplo de un parque o algo así que eran bancas. Sí, llegaron así también como conquistadores, Cristóbal Colón, de que este parque se va a rehabilitar y no sé qué, y empezaron a hacer, y creo que hicieron un área como de parkour, uno de calistenia y uno para skater. Y pues la mayoría, creo que el 70 y tanto % de personas que eran personas mayores. Sí. O sea, era como, a ver, ¿cómo? O sea, está padre. Pues, pero si hubieras tomado el tiempo y la atención de ver, a lo mejor, sí, los señores necesitaban y las señoras necesitaban activarse, pero no así, o sea, no van a montar una patineta, claro, no van a hacer parkour. Entonces,
ver el contexto, ver lo que está pasando en la realidad y adaptar a la necesidad que se tiene en ese lugar. Ahí dijiste, cuando un problema no tiene solución, que quizás ni siquiera es un problema, sino es una característica. Eso lo aprendí de Jorge Melguizo, ya de Colombia, justo hablando de política ciudadana, y decía eso y me voló la cabeza la primera vez que lo escuché, porque es realidad. A veces queremos cambiar tanto las cosas, como decíamos, enamorarte de la posible solución en vez de la problemática, que no estamos viendo que a lo mejor es una característica de la sociedad. O sea, a lo mejor, ahorita que estamos hablando de este pensamiento mágico en Latinoamérica, pues es una característica, a lo mejor ni siquiera es un problema, o sea, es una característica que tenemos, pues vamos a juntarla para buscar una solución. ¿Cómo le damos la vuelta y lo convertimos en una ventaja? Es una parte, o sea, yo tengo 3 ojos y pues no es que tenga un problema, a lo mejor tengo 3 veces visión más que tú porque veo en 3D, no sé. Sí, o sea, algo diferente no precisamente tiene que ser algo malo. Malo, totalmente. Y eso viene desde los sesgos generacionales que hay y la forma en que discriminamos a veces. Totalmente. O sea, juzgamos a las personas que se salen del molde muy fácil. Creo que es algo contra lo que los jóvenes estamos luchando, quitarnos esto, porque al final pues crecimos en un hogar tradicional, sobre todo mi generación. Todavía nuestros papás pues tenían ciertas cosas diferentes a quizás como tú estás criando a tus hijos, ¿sabes? O sea, que ahí entra lo que tú decías, cómo desaprendemos lo aprendido porque la sociedad nos lo está exigiendo. Y trabajarlo, o sea, al final todos tenemos sesgos, todas las personas tenemos sesgos, todos, de diferentes maneras y diferentes niveles. Escuché algo muy padre que decía que al final todas las personas fuimos criados por víctimas, o sea, todos al final, nuestros papás a lo mejor nos impusieron o tenían una realidad que no nos gusta, o hablamos con nuestros abuelos y a lo mejor eran súper machistas y súper misóginos o algo, porque fueron criados por una víctima, o sea, como que se van replicando esos patrones. Y creo que el primer paso es reconocer que todo el mundo tenemos sesgos y buscar cómo trabajarlos, o sea, hasta que hagamos ese trabajo como súper interno de empezar a reconocer y hacer visible lo que estaba inconsciente, podemos empezar a darle unos y no pasitos. nos tenemos que ir muy lejos, a veces empezar en casa, ¿no? Totalmente. O sea, si vives con tu mamá, con tu papá, si vives con tu pareja y algo no están de acuerdo, es siéntate y explora, pero no desde una postura en imponer, sino quiero entender tu perspectiva, qué me estoy perdiendo que yo no veo y qué te estás perdiendo tú que yo veo. Y llegar a acuerdos. Hay una metodología que se llama metodología Transeo de Johan Galtung, que es de mediación de conflictos y creo que aplica para todo. O sea, aplica desde tu pareja en la casa hasta resolver grandes problemas políticos, que es el llegar a acuerdos a través de, él le llama el tanto como. Es decir, tanto una parte tiene que ceder como la otra parte tiene que ceder, y una parte tiene que ganar como la otra parte tiene que ganar. O sea, cuando empezamos como a balancear y llegar a puntos de acuerdo en las diferentes áreas, es cuando empezamos a ver el camino para desarrollar cualquier cosa. Oye, Kino, ¿tú no fuiste religioso nunca? No, lo intenté alguna vez. O sea, de hecho estudié en escuela lasallista. Bueno, no quiero decir que no eres religioso, no sé si tienes algo. Cero. Sí. Solo sé que no tienes una religión tradicional. Y lo intenté. O sea, creo que todo el mundo hemos pasado por ese camino de tratar de encontrar nuestro lugar en el mundo, de tratar de darle como un nombre, un apellido, una misión de vida. Exacto, lo intenté, estuve en escuela lasallista, la sufrí muchísimo porque yo siempre me he cuestionado todo y que te obliguen a rezar todos los días del día, rezar misa está cañón. Y siempre he dicho que tuve la gran fortuna, aunque no fue para ella, pero a lo mejor fue para mí, o lo quiero ver así, que mi mamá también en ese cambio de irse a otro país y de encontrarse a sí misma pasó por todas las religiones sabidas y por haber. O sea, estuvo un tiempo con los cristianos, estuvo un tiempo con los musulmanes, estuvo un tiempo con cristianos ortodoxos, con evangélicos, con Hare Krishna, o sea, todo, o sea, santeros, con todo lo que te puedas imaginar. Y siempre como que... Pero ella estaba buscando alguna respuesta. Exacto, como que estaba buscando a sí mismo y como que pasaba. Entonces 6 meses de repente así con los cristianos, eso que se tiran al piso y de repente se metía con los Hare Krishna y era súper feliz, y de repente se metía al budismo y o sea, como que pasó por todas partes como que tratando de encontrar esa respuesta que tanto buscaba, y uno detrás, así como el pollito. Y creo que eso siempre agradezco muchísimo que me haya tocado esa suerte, porque me dio como el entendimiento de ver lo bueno y lo malo de cada una y entender que al final todas buscan lo mismo. O sea, todas son esos salvavidas que pueden ayudar a una persona a entender que porque hay miedo a la muerte, hay miedo a trascender, a lo mejor perdiste una persona. O sea, como que individualmente sí nos pueden ayudar muchísimo desde mi visión y desde mi óptica, y todas ofrecen algo muy padre en esencia. Pero al mismo tiempo yo me sentí como tranquilo y me sentí aliviado y me quité como esa piedra así de ya
cuando me declaré totalmente ateo. O sea, al final el hecho y para mí eso es súper personal, pero para mí el hecho de querer trascender y querer creer en un alma que va a trascender, al final es el mismo ego que buscamos romper a través de los caminos religiosos. Es decir, no pasa nada, o sea, no pasa nada si dejas de existir. O sea, para ti, aquí no muere y ahí queda. Ya, no pasa nada. Te des un legado, pero ahí queda. Me voy a descomponer, sí. Y mis átomos y el calcio y el carbono que está en mi cuerpo va a formar parte de un árbol o de no sé qué, porque al final así es la biología y así es la bioquímica. Pero como que hice las paces. Y es un trabajo bien complicado, porque yo creo que eso todos los tenemos así, de ese miedo a dejar de existir conscientemente, de no pasa nada, o sea, y ya. O sea, hoy sí puedes decir no tengo miedo a la muerte. Claro, o sea, creo que sí, o sea, creo que ese es uno de los grandes logros que por eso te andas aventando de paracaídas. Estoy loco aparte. Digo, obviamente no me gustaría en el sentido de dejar mi esposa claro. con 2 niños, pero como que hice las paces en algún punto de mi vida con eso, de decir, no pasa absolutamente completamente nada. Y no fue buscado, por lo que entiendo. O sea, y también me abrió como el panorama de, entonces, pues lo que tenemos aquí, pues lo vamos a tener un día o 10 años o 20 años, no sabemos, entonces disfrútalo al máximo. O sea, para mí no hay otra cosa después de la muerte, te mueres y ya se acabó. Entonces, pues voy a disfrutar los 20 años, que los 50, no sé cuánto me queden aquí, que esté aquí. Entonces, creo que va por ahí más o menos mi. ¿Y has tenido alguna pérdida que choque de repente con esto? O sea, no, fíjate que desde que hice las paces, obviamente personas cercanas que han muerto y cosas así, también por eso siento que soy muy mala compañía cuando pasa ese tipo de cosas, muy mala. Y me siento mal conmigo mismo y trato como de hacer eso porque también eres alguien muy empático. Claro, exacto, o sea, me pongo en lugar de la otra persona y sufro, y si la otra persona llora, yo también lloro y cosas así, pero híjole, siempre es difícil encontrar las palabras cuando pasa eso, porque a lo mejor la persona está esperando esa salvavidas que le digas de que bueno, lo vas a ver en el más allá, y pues yo no creo en eso. Entonces siempre encontrar como esas palabras cálidas y que se sienta acompañada la persona, pero al mismo tiempo no ser incongruente con lo que yo pienso, es complicado. Entonces siempre me he considerado como mala compañía en esos aspectos. No, fíjate que no sabía eso, pero dije, le quiero preguntar, o sea, ¿cree en algo? ¿No cree en nada? ¿Tienes alguna...? Y sin embargo, me considero una persona de muchísima fe. ¿En qué? En el ser humano. O sea, y creo que eso hasta me hace más idiota, porque o sea, a pesar de todo lo que estamos viendo y a tantos años, llevo más de 15 años dedicándome al trabajo social y todo lo que me ha tocado ver, aún así tengo fe que el ser humano puede llegar a ser ético, puede llegar a hacer las cosas bien y puede ser empático con las otras personas, sin creer en esperanzas, recompensas o castigos divinos. O sea, si eso no es fe, ya no sé qué es, pero sí me considero como una persona con muchísima fe en que el ser humano pueda alcanzar un gran potencial y una gran conciencia de que pertenecemos a un ecosistema, de que podemos ser éticos sin la parte fantasiosa y la parte mágica por allá. Y lo considero fe porque no sé si algún día lo vamos a lograr. O sea, es una ilusión. Y está padre pensar que lo hagas no porque sientas que alguien allá arriba te está viendo y te va a juzgar, sino porque es lo correcto. Y no sé si algún día vamos por lo menos a llegar como una media de la cantidad de sociedad que a lo mejor piensa así. No quiere decir que yo piense así sea lo correcto. O sea, para mí, si algo te hace mejor persona, que vas. Pero sí lamentablemente he identificado a veces que las personas que se etiquetan de muy religiosos a veces son los que más juzgan, y he entrado en conflicto conmigo misma sobre eso, porque como, oye, tú profesas amor, profesas paz contigo, y el hecho de que estés volteando a ver qué está haciendo mal la otra persona, no va con eso, ¿no? Creo que cuando te clavas mucho, o sea, como al final, como decíamos, las creencias son como muy buenas individualmente, son como estos parchecitos que te dan alivio en ciertas circunstancias de la vida o con ciertas visiones de la vida, pero como todo, si te metes hasta el fondo te vas a embarrar. O sea, y al final, mientras más a fondo te metas, más sesgos vas a tener, porque estás metido en una burbuja, o sea, te empiezas a permear, a vencer así. Y te cuidas de que no te estén dañando tu creencia. Totalmente. Sí. O sea, al final no quieres ver otras realidades, o no reconoces otras realidades, o reconoces como equivocadas otras realidades,
porque pues la tuya es la correcta, o sea, y la tuya es la por donde tienes que ir, entonces sí es un problema. Y es un problema también en la familia, cuando la familia tiene diferentes creencias. No sé si has escuchado eso de que en la mesa no se habla ni de política ni de religión, y yo soy todo lo contrario. Totalmente. Hablemos, claro. O sea, veamos, pero obviamente con argumentos claros de no porque yo lo digo yo, claro. Porque así es. Y creo que si habláramos más totalmente de esos temas, muchos problemas no existirían, o sea, sí. Abriríamos toda la puerta a creo que lo que estudiaste, la comunicación, debería ser como base en la educación. O sea, nos deberían enseñar a comunicarnos, a comunicar, sí. Pero no solo comunicarnos técnicamente, sino comunicar nuestros sentimientos, nuestras emociones, claro. Nuestras necesidades, sin apelar a que quizás vamos a sonar diferentes y eso nos va a hacer que nos buleen o algo, ¿sabes? Y que está cañón, porque siento que cada vez las nuevas generaciones tienen como más este chip, me escuché muy señor, pero este chip justo de hablar y pelear y revocar lo que está mal. Pero a veces terminamos cayendo. Exactamente, pero sí. Y al mismo tiempo también como te metes a Twitter y tú eres un excusado, entonces también sabes que no, hasta qué cierto punto puedo opinar y decir mi punto de vista si sabes que te van a funar por todos lados. Entonces, sí, es de las redes que menos utilizo, sí, por totalmente. Eso. Que menos paso tiempo también por eso. De repente sí pensé en una frase, sí la tuiteo, pero más es para... Me encanta regresar a mi yo de 2017 y sí. Creo que ahí está un mini diario de lo que yo pensaba en 2017, pero nunca entro a los temas de tendencia, creo que no es la mejor forma de nutrir tus sesgos, o sea, porque al final vas a ver las personas que todo el mundo, sí, van a atacar a las personas que no piensan como tú, entonces sí, es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo y creo que hay maneras más fácil, como me encanta, por ejemplo, escuchar radio, me encanta escuchar, estar viendo debates, esa manera, pero siento que es una manera controlada, porque antes cuando me metía a los hilos, me terminaba súper enojada de decir, me quiero pelear con este maldito y ahorita no, es como, ok, no pienso igual, pero lo respeto. No pasa nada, claro. Entonces, ¿tienes fe en la humanidad? Sí. En ti, en tus hijos, en la manera en que estás creando, en la vida, pero no te ha sido falta esto de es que necesito creer en algo más. No. Cuando era chavo yo creo que sí, o sea, y no porque me hacía falta, sino como que veía a mi alrededor y veía que todo el mundo tenía algo y yo no tenía nada, y yo, híjole, ¿por qué no tengo nada yo? Y cuando me di cuenta que no, o sea, desde mi perspectiva y a como yo era y a como yo veía el mundo, no lo necesitaba, o sea, al contrario, es como... para mí era como un grillete de tener que tener algo o una creencia, cuando en realidad pues no, o sea, sí. Estaba bien con las cosas como estaban. Alguna vez leí que los seres humanos somos como una mesa de 4 patas y una pata es la espiritualidad, pero ahí te decía, como no precisamente la espiritualidad es la religión. Sí. O sea, tú puedes ser alguien espiritual. Y diste en el clavo bien cañón, porque justo como que tengo justo en la narrativa, tengo como un conflicto con esa palabra espiritual, porque si vemos a profundidad como el desarrollo espiritual, vemos que al final es salud mental y es salud emocional. Sí. O sea, como por qué llamar a algo espiritual cuando en realidad es estas dos cosas. Sí. Y en vez de desarrollar estas dos cosas, pues estamos desarrollando algo etéreo que no sabemos si se mide ni no sabemos si existe. Que solo nos está limitando en realidad, o sea, no está sanando. Entonces así lo veo, o sea, al final con que tengas tu salud mental, tu salud física y tu salud emocional, pues es eso, o sea, al final... estar bien contigo mismo, estar bien con tu entorno, estar bien con la naturaleza, estar bien con cómo te sientes y sentirte a gusto con eso y seguirte desarrollando y trabajándolo. ¿Crees que trabajar en algo social es algo solo de algunos o es algo que deberíamos de estar haciendo todos? No de sé, alguna manera. Me he cuestionado mucho eso, o sea, porque al final hay una frase que se me quedó muy grabada de la Madre Teresa, fíjate que ironía, pero que decía: el que no vive para servir no sirve para vivir. Hasta un día estaba y me pusieron una camisa y se me quedó súper grabada y claro, o sea, como que sentía eso de somos seres sociales y tienes que ayudar a los demás, pero no, o sea, creo que más el tema de ayudar o de estar en temas sociales es el tema de la corresponsabilidad. El tema, esa palabra tengo como muy recientemente muy presente, que es el tema de cada quien tiene talentos diferentes, cada quien tiene visiones diferentes, cada quien tiene responsabilidades diferentes, pero que cada quien haga su chamba. Es decir, a lo mejor alguien o alguna empresa tiene la posibilidad, o alguna persona, de participar de voluntariado o dar donativos o pertenecer a una organización, un movimiento social o ser activista, pero otras personas no.
y a lo mejor mi manera de colaborar es simplemente cumpliendo las reglas, es cumplir las reglas de tránsito, o sea, son reglamentos de tránsito, o sea, si no lo cumplo, si no empiezo por lo que debería hacer, pues está cañón hacer todo. Sí, entonces es algo que puede estar en tu vida, o sea, no dar una mordida, estás apoyando. Y con eso sumas más de lo que restas, o sea, claro. Es como partir desde la realidad como punto de partida y empezar a hacer lo que debemos hacer, o sea, no ir más allá, o sea, si simplemente empezamos a hacer lo que ya está en la ley, ya está en el reglamento, ya está por ahí, creo que sí hacía un cambio enorme en la sociedad. Estoy de acuerdo. me dejaste reflexionando, porque sí es algo que cuestiono, o sea, es, por ejemplo, con el problema social que estamos viviendo ahorita del agua, me ha hecho reflexionar mucho de que desde chicos nos han dicho hay que cuidar el agua, y tú repetías de no, hay que cuidar el agua, pero no lo estábamos cuidando, sí. ¿No? Y ahora que nuestra realidad, por lo menos a los que estamos viviendo acá, ha cambiado, digo, realmente no cuidaba el agua, o sea, jamás me preocupé porque el agua con el que lavaba los platos lo usáramos en el inodoro, porque hemos vivido como si el agua fuera ilimitada. Eterna, sí. Y hasta estoy agradecida de esta experiencia, más porque estoy desde una manera privilegiada en la claro. que en el gym puedo bañarme, claro. y que lo único que tengo que preocuparme es conseguir agua para lavar trastes y para el baño. Entonces, ¿cuántas personas en realidad sí la están pasando muy claro. mal porque no pueden bañarse, porque tienen que lavar a sus enfermos, porque tienen que lavar a sus niños y no? Entonces, sé que lo estoy tomando desde una manera privilegiada, pero decir, no todo este problema es del gobierno. Claro. Sí, es con responsabilidad. Ajá. Agarré mi cachito de responsabilidad, exacto. Y esto me está ayudando a llevarlo de una mejor manera. O sea, uno como ciudadana hizo lo que le tocaba, o sea, hicimos lo que nos tocaba, y las empresas hicieron lo que les tocaba y el gobierno hizo, o sea, claro que no todas las partes fallamos, entonces sí, total y completamente de acuerdo contigo. Y por eso ahorita que lo dijiste, dije no, totalmente. Oye, para cerrar, si tú pudieras recomendarnos leer, escuchar, ver algo, ¿qué nos recomendarías? Si queremos como aportar nuestro granito a la sociedad. Creo que una de las cosas que mayor podemos hacer, o sea, como en desarrollar este pensamiento crítico y ver cómo podemos colaborar con la comunidad, es uno, empezar a romper los sesgos, o sea, como decimos, aprende todo lo que puedas y luego desaprende. Si definimos sesgo, ¿cómo lo definimos? Creo que es esa carátula o esa capucha que nos ponemos en que alimentamos nuestra creencia, es decir, que vivimos en estas cuatro paredes y esa es mi realidad y no queremos ver más allá. Mientras más cosas veamos diferente a lo que nosotros pensamos y creemos, creo que ese es un gran avance. Es decir, a mí me pasa mucho que me gusta, y por eso hace rato que te comentaba que estaba leyendo de los alquimistas, pero en la parte esotérica me gusta mucho leer de esoterismo y me gusta mucho leer de religión, y me gusta porque es algo que no pienso y no creo, y creo que es mi manera de romper los sesgos de que a lo mejor no estoy viendo algo y veo por ahí y te da empatía para alguien que sí cree. Total y completamente. Entonces creo que así puede funcionar mucho mejor. Si piensas, si tienes una ideología política, social o lo que sea, lee la parte contraria totalmente, o sea, y léela abierta a aprender y escuchar y a ser empático y a ser como empatar con esa visión de la persona, aunque no estés de acuerdo, no pasa nada, pero a lo mejor salta por ahí algo que no estabas viendo y que no tenías en el panorama por estos sesgos. Creo que es una de las primeras cosas que debemos hacer como sociedad. Y dos, entendernos como parte de una correlación, o sea, de una gobernanza. Creo que eso es importante. Cosas que recomiendo, hay un libro que me encanta, que se llama La civilización empática, de Jeremy Rifkin, se llama. Es un libro, así está enorme, pero esto vale la pena. Jeremy fue premio Nobel, como el premio Nobel anexo a economía, y todo lo que estamos pasando por el tema de agua, de petróleo, este libro salió hace 20 años y ya estaba ahí. Y lo abordaba. Y ya estaba ahí, o sea, al final es como rompe ese paradigma de que el ser humano es malo por naturaleza, y pone muchísimos ejemplos como a través de toda la historia de la humanidad hemos desarrollado y hemos crecido como sociedades por las crisis que hemos tenido, y esas crisis han salido a flote por las sociedades, y cuando empiezan a ser empáticos con otras realidades, que siempre pasa desafortunadamente cuando estamos ya en la crisis y en la emergencia, pero cómo adelantarnos a esa cosa. Entonces el libro es fundamental. Lo voy a agregar a mi lista, no lo había escuchado. Pues muchas gracias por el tiempo, por la plática. Nos dejaste mucho que pensar. Ahora, salud. Saludcita, creo que ya me la acabé. No sé cuánto lo hicimos, pero cumplimos todos los puntos que queríamos saber. Sí, estuvo muy tutti frutti.